Capítulo 9. El inconsciente Zen. La conciencia psicológica del hombre natural contiene, de manera perpetua, dos niveles diferentes de percepción. Presta atención a dos diferentes órdenes de cosas. Constantemente, la atención del hombre natural está dividida entre dos planos de percepción. Es un error suponer que solo se puede prestar atención a una sola cosa a la vez. Continuamente prestamos atención a dos cosas a la vez, pero, como veremos, de dos maneras diferentes. En el primer plano de percepción, la atención es captada por aspectos particulares del mundo exterior, efectivamente presentes o presentados en el filme imaginativo. En este plano en el cual vivimos, en la duración, se da la constante disputa particular, cualitativamente cambiante, con el no ser. En el otro plano de percepción, mi atención es captada por la situación del momento relativa a mi pleito general profundo entre ser y no ser. Este proceso es siempre igual, de modo que este plano de percepción es, en el aspecto cualitativo, completamente monótono. En este plano, las cosas también cambian constantemente, pero en el aspecto cuantitativo. Allí, mi estado es más o menos blanco, impresión de ser, o negro, impresión de no ser. Aparte de estas fluctuaciones entre lo blanco y lo negro, se producen fluctuaciones cuantitativas entre calma y agitación. Más tarde, regresaremos a estas dos clases de fluctuaciones. Es interesante estudiar la relación existente entre estos dos planos. El plano de mis percepciones particulares o plano superficial depende, en tanto mi imaginación influye sobre mi percepción del mundo exterior o recrea aspectos de este mismo, del plano de mi percepción general profunda, es decir, de mi estado. Un estado blanco hace que mi filme imaginativo se pueble de formas positivas. Un estado negro hace surgir formas negativas. Un estado de agitación acelera mi filme imaginativo. Un estado calmo lo serena. Aparte de esto, el plano superficial también depende, evidentemente, de las circunstancias externas. El plano profundo, es decir, mi estado, depende en parte de las formas presentes en el plano superficial. Los eventos afirmativos o negativos que percibo allí influyen sobre mi estado, y las formas imaginadas bajo la influencia de mi estado lo modifican de forma positiva y negativa en un círculo vicioso. Pero mi estado depende también de mi senestesia fisiológica. El insomnio o una indigestión lo ennegrecen. El alcohol o el opio lo emblanquecen. Senestesia, nota al pie de página. El término senestesia indica la percepción interior total que tenemos de nuestro organismo. Además de los 5 sentidos por medio de los cuales percibimos el mundo exterior, nuestra senestesia es una especie de sexto sentido que nos permite percibir el estado de nuestro organismo. Resumiendo, constantemente estoy ocupado por dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, mi existencia en el mundo exterior. Por otro, el cálculo interior de las oportunidades de un veredicto favorable o desfavorable en el proceso general relativo a mi ser y mi nulidad. Mi atención está dividida entre estas dos ocupaciones. Esto explica por qué el paciente neurótico presenta a menudo perturbaciones de la concentración mental superficial y de la percepción del mundo exterior. Es tan grande la parte de su atención que está tomada por el cálculo del veredicto respecto de su acción que poco queda para que se pueda poner en contacto con el mundo exterior, real o imaginado, de modo que recibe una impresión de irrealidad del mundo exterior y de la imposibilidad de manejar su mentalidad superficial. Mi estado, blanco o negro,
agitado o calmo es no formal. La luz muestra formas, pero en sí misma no tiene forma. Del mismo modo, la agitación en sí carece de forma. Por lo tanto, toda percepción del plano profundo carece de forma. Por el contrario, la percepción del plano superficial es formal y, por lo tanto, es evidente para mí, mientras que la percepción de mi estado es latente. Solo puedo hacerme consciente de ella como de una senestesia más o menos agradable, blanca o desagradable, negra. Es importante distinguir entre estas dos conciencias, correspondientes a los dos planos que dividen mi atención, y darles diferentes nombres. Llamaremos conciencia objetal a la conciencia superficial y conciencia subjetal a la conciencia profunda. Estas dos conciencias representan a las dos partes no conciliadas en las que está desgarrada mi conciencia psicológica en la condición egoísta dualista, en la cual percibo todo desde el ángulo de la oposición sujeto-objeto. Uso los términos subjetal y objetal en lugar de subjetivo y objetivo, porque estos dos últimos corresponden a los dos aspectos conciliados de la conciencia del hombre que ha alcanzado la realización. Mi conciencia objetal es evidente o manifiesta. Mi conciencia subjetal es latente. Discuto mis problemas exteriores con el conocimiento de que los estoy discutiendo. Discuto mi problema interior profundo sin saber que lo estoy haciendo. Porque en estas dos conciencias difiere la manera como es captada mi atención. Estoy de acuerdo con que mi atención sea captada por formas exteriores. Me presto a ello. Estoy a favor de ello. En cambio, estoy en contra de que mi atención sea captada por mi estado interior. Podríamos decir que yo hago que mi atención sea captada por mi conciencia objetal y que es captada por mi conciencia subjetal a pesar de mi oposición. Me oriento de manera centrífuga hacia el exterior. Mi mirada se dirige al exterior. En cambio, doy la espalda a mi estado. La parte de mi atención que es captada por mi conciencia subjetal me es robada por detrás. La parte de mi atención que es captada por mi conciencia objetal la concedo, la ofrezco al mundo exterior de formas. Me puedo comparar con un hombre sentado en el cine, con una pantalla frente a él y un proyector detrás. Miro las formas de la pantalla y doy la espalda al proyector, a mi estado, que proyecta formas y colores en la pantalla. Mi conciencia subjetal, esta conciencia desconocida en la psicología clásica, es el rostro latente de mi conciencia psicológica desgarrada por la dualidad. Este pensamiento, que de manera incesante y monótona discurre sobre la disputa entre mi ser y mi nulidad, es, en cierto sentido, inconsciente. Pero el inconsciente en cuestión aquí no es el inconsciente fundamental del Zen, sino que representa la primera aparición del dualismo, inmediatamente después de que el inconsciente fundamental se haya hecho consciente de sí mismo. Es la primera manifestación dualista del inconsciente fundamental. No se sabe si llamarlo inconsciente o consciente, ya que está exactamente en el límite entre el inconsciente fundamental y la conciencia. Lo concebimos como inconsciente si lo encaramos desde el punto de vista de la conciencia, punto de vista freudiano, pero lo concebimos como conciencia subjetal si lo encaramos desde el punto de vista del inconsciente fundamental. El maestro Zen lo concibe desde el punto de vista del inconsciente fundamental cuando deplora los errores de la conciencia psicológica dualista en el hombre natural. Un maestro Zen nos dice: no eres feliz
porque estás establecido en la conciencia y no en el inconsciente. No concibe el inconsciente freudiano como un inconsciente real, sino como la fuente más profunda y oscura de la conciencia discursiva, es decir, como el primer modo de la conciencia dualista. Para compartir este punto de vista zen, debemos concebir la conciencia subjetal como conciencia latente y no como inconsciente. Si bien es latente, para nuestra desgracia, no es por ello menos activa. Cuanto más activa es decir, cuanto más debatimos nuestro problema ilusorio entre ser y nulidad, y cuanto más angustiados estamos por la duda respecto de nuestro ser, más privados estamos de la luz gozosa original y más es captada nuestra atención por las oscuras profundidades. Cuando una gran parte de nuestra atención queda así captada, resta muy poca atención para la adaptación al mundo exterior. Esto ha sido llamado baja de la atención psicológica, con la consecuente imposibilidad de concentrarse y con todos los síntomas de psicastenia. Ya que mi conciencia subjetal es latente, ya que es una especie de conciencia inconsciente, podríamos preguntarnos cómo tenemos conocimiento de ella y cómo podemos hablar de ella, lo que, gracias a un razonamiento mediato, me lleva poco a poco a comprender la existencia y naturaleza de esta conciencia subjetal profunda, en la cual se debate el proceso entre mi ser y mi nulidad. Es la observación de mi conciencia superficial y la necesidad que experimento de comprender por qué funciona del modo como lo hace. La intuición interior inmediata de mi estado profundo no me revela formas en él, pero me da información respecto de su luminosidad, blanco o negro, luminosidad u oscuridad, y respecto de su dinamismo, calma o agitación. Esta percepción intuitiva es interesante porque me permite observar la relación que existe entre mi estado interior y mi comportamiento, mis sentimientos y mis acciones. Del mismo modo que el significado de un sueño no se encuentra en su contenido manifiesto, sino en su contenido latente, el significado de mi vida, este otro sueño, se encuentra en mi conciencia latente subjetal y no en mi conciencia manifiesta objetal. Es el pensamiento de mi conciencia latente el que determina mi comportamiento y mi conciencia manifiesta. En mi conciencia latente, donde se desarrolla el debate de mi ser y mi nulidad, deseo ser absuelto, deseo sentirme siendo y me aterroriza sentirme nulidad. Veamos cómo se conectan los dos dualismos fenoménicos de mi ser, luz-oscuridad y agitación-inmovilidad, con este dualismo fundamental, ser-nulidad. Todo sucede en mí como si la luz fuera identificada con el ser y la oscuridad con la nulidad, y como si la agitación fuera identificada con el ser y la inmovilidad con la nulidad. Es decir, que mi parcialidad innata por el ser se expresa por una parcialidad hacia un estado luminoso en movimiento, y podemos especificar aún más esta parcialidad. Las modalidades particulares de la vida y de mi estructura interior personal no siempre me permiten tener al mismo tiempo luz y agitación. A veces me veo obligado a elegir entre ambas. Entonces, por mi comportamiento, percibo que prefiero la agitación a la luminosidad. Precisando aún más, y hablando ahora en modo negativo, podríamos decir que mi temor a la inmovilidad es mayor que el miedo a la oscuridad. Percibo como más aterradora la impresión de no ser, en la ausencia de movimiento de mi conciencia subjetal, que en su aspecto de negrura.
Un niño preferiría que su madre lo reprenda a que lo ignore. Preferiría que lo acaricie, pero si no obtiene caricias, preferirá sus gritos a su indiferencia. Del mismo modo, un masoquista desea, como cualquier hombre, una vibrante alegría, pero si no logra obtenerla, prefiere vibrar por sufrimiento que no vibrar en absoluto. Todo sucede entonces como si mi mayor temor fuera a la inmovilidad de mi estado profundo y, en segundo lugar, a la oscuridad de ese estado, como si temiera más que nada no sentirme vivo, es decir, vibrante, porque el movimiento es el criterio esencial que define la vida, y, en segundo lugar, no sentirme feliz. Por lo general, el hombre pretende que desea la felicidad. Esta pretensión corresponde a la sana intuición de que el estado profundo del hombre que ha alcanzado la realización será luminoso e inmóvil, pero en realidad esta pretensión no concuerda con el comportamiento del hombre natural. El hombre natural no va tras la felicidad, no tiende a obtener para sí un estado luminoso e inmóvil. Más bien, tiende a buscar un estado que sea, en primer lugar, vibrante y, en segundo lugar, luminoso. No es sorprendente que el hombre natural no alcance la felicidad, ya que no tiende a buscarla. Y el hecho de que su preferencia por la agitación sea mayor que la que tiene por la luz explica por qué sus alegrías son tan precarias. Cuando es feliz, otorga más valor a la agitación que lo lleva a buscar una mayor felicidad que a la felicidad misma. Esto se expresa en una exigencia ilimitada de gozos que siempre termina enfrentándolo con los límites del plano temporal y acarrea el cese de su goce. Por ejemplo, un hombre que ha tenido un golpe de suerte inmediatamente quiere celebrarlo y añadir mayor satisfacción a la gratificación original. De las dos preferencias que tiene el hombre natural en relación con sus estados, la preferencia secundaria, luz, es sensata, pero la primera preferencia, agitación, es errada y es la causa de todas sus miserias. La causa de que permanezca sumergido en las miserias del dualismo y de sus lacerantes contradicciones es justamente su deseo incesante de sentir que su vida vibra en él, es decir, en la situación egoísta en la que está, de sentirse afirmado como ser distinto. Solo la comprensión puede liberarlo de esta absurda preferencia. La comprensión le revela que su inmovilidad interior, a la cual teme, no solo no es de temer, sino que representa la salvación. En efecto, en la situación egoísta en la cual se encuentra, no puede tener al mismo tiempo luz e inmovilidad. Si, siendo un iniciado, busca la inmovilidad, obtendrá al mismo tiempo oscuridad. La noche de San Juan de la Cruz. Pero esta noche es muy tolerable cuando estoy establecido en esta inmovilidad a la cual ya no temo y en la cual, por el contrario, pongo todas mis esperanzas. Esta tarea interior no consiste en hacer algo nuevo, consiste únicamente en recordar espontáneamente, porque aún no ha comprendido, qué absurda es la esperanza que ponemos, mecánica y naturalmente, en nuestra agitación interior, y qué dañina es esta agitación. Cada vez que concibo este pensamiento revelador no natural, mi agitación cesa más o menos completamente. Abandonando mi pretensión de resolver el proceso entre ser y nulidad, me pongo en las manos de mi principio para que pueda disipar los fantasmas de este proceso absurdo. No hago otra cosa, dejo todo en manos de mi principio invisible.
en el cual creo aún sin verlo. De mi parte, solo tengo que mantener e incrementar mi comprensión mediante un honesto trabajo intelectual para que sus efectos espontáneos también puedan crecer. Si usted desea consultar, descargar la doctrina suprema, le invitamos a dar clic en el vínculo del proyecto Hubert Benoit.